Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Sin comerlo ni beberlo nos hemos plantado nada más y nada menos que en viernes. Y sabéis que en la cocina de Robin Food nos convierte en aventureros porque nos conecta directamente con el centro de la Tierra. Lo creáis o no, en un segundo arranca una nueva edición de este programa tan singular que en su edición de viernes además viene cargado con muchas sorpresas, entre otras cosas con las archifamosas guarrindongadas. ¿Qué nos deparará hoy el destino? Membrillo, queso y chorizo de Pamplona, tipo Alejandro Magno. Impresionante. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estoy contento porque hoy, pues se alinean en el espacio dos, pues efemérides maravillosas. Una de ellas es que tal día como hoy, en el año 1963, pues Harvey Ball, que era un auténtico chiflau, inventó el smiley. Por eso hoy, después de un montón de años, es el Día Mundial de la Sonrisa, nada más y nada menos. Uno de los mejores pasaportes para vivir felices es sonreír como auténticos caimanes. Y además, también se da la coincidencia de que hoy es el Día Mundial de los Animales. Así que sonrisa y animales, y como somos unos borricos, hoy es nuestro día y por eso estamos encantados de estar con todos vosotros haciendo lo que más nos gusta en el mundo mundial, que es cocinar. Hoy vamos a hacer una de las grandes sopas de la gastronomía internacional. En alguna ocasión la hemos hecho. Sabéis que nos gusta la sopa de pescado, sabéis que nos gusta la sopa de ajo, sabéis que nos gusta la sopa de tomate, sabéis que nos gusta el gazpacho, el ajo blanco, las grandes sopas del mundo, el gran recetario, pues de las mejores sopas del mundo mundial. Y en ese recetario podemos incluir sin ninguna duda la sopa minestrone. En alguna ocasión la hemos resuelto. Sabéis que en esa sopa de origen italiano, pues al final confluyen muchas culturas y muchas gastronomías distintas y sobre todo, como ocurre con el marmitaco, con la tortilla de patata o con los chipirones en su tinta, no existen dos minestrones iguales. Hoy vamos a hacer una muy especial con pochas, con tocineta, con bacon, con una serie de ingredientes y sobre todo aderezado con un pesto de albahaca, un pesto, pues sabrosísimo que nos vamos a currar en un mortero que al final le dará a esa sopa esa textura y sobre todo ese color y ese sabor inigualables. Y luego en la última parte del programa lo que haremos será plantarnos frente a las guarrindongadas. Sabéis que el guarrindonguismo es una corriente, bien actual y sobre todo bien divertida y todo el mundo come guarrindongadas con nocturnidad y alevosía. En el caso, de hoy nos enfrentaremos a una mezcla inmunda de membrillo, queso y chorizo. En este caso, chorizo magno de los amigos de Alejandro. Nada más y nada menos que chorizo riojano. Salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Luego veis al sofá, os ajustéis la pantaloneta de leopardo, alejéis el mando a distancia, cogéis papel y boli y un bloc y tomáis buena nota de la propuesta de hoy. Sopa minestrone en Robin Food Atracón a mano armada. Y luego tenemos el fin de semana para disfrutar, para chingar, para cocernos, para echar siestas, para descansar, para hablar con la amante, para cortar la hierba, para hacer lo que queráis. Pero sobre todo, no os olvidéis de cocinar, porque es lo más grande del mundo mundial. Cuando uno cocina, es como si levitas, tipo Krishnamurti. Cocinas y como que te empiezas a elevar. Impresionante. No os mováis de vuestros sofás, ¿eh? No te muevas. ¿Tú a dónde vas? Robin Food. Buen comienzo de viernes. Estoy encantado porque voy a ofreceros una receta tradicional, una receta clásica que es la sopa minestrone. Puede variar en función de cada ejecutante. Yo creo que cada cocinero al final tiene su versión. Y al final no deja de ser una marmita en la que hay concurso de muchísimas verduras. Pero siempre tiene que haber el concurso del pesto de albahaca. Vamos a hacer en la última parte un pesto de albahaca con una serie de ingredientes en un mortero y esa será la ligazón general. Al final hay minestrones vegetarianas exclusivamente con verdura en el que pueden intervenir muchísimas hortalizas y muchísimas verduras distintas y en este caso voy a meter un poco de carne, voy a meter un bacon ahumado de los amigos de Tello y además voy a meter también un poco de tocineta o un poquito de panceta fresca. Esa será al final la ligazón y el elemento yo creo que muy definitivo para esta minestrone. Además
además tengo otra serie de elementos. En este caso tengo cebollita, que la tengo muy bien picada. Tengo además un poco de porro picado, tengo también un poco de apio, tengo ajo. Luego tengo nabo, patata y zanahoria, que yo creo que son hortalizas también fundamentales para hacer una buena minestrone. En este caso, bueno, pues vamos a meter también el concurso de las pochas, que en este caso son pochas congeladas. No tengáis ningún reparo si estáis fuera de temporada en utilizar una buena pocha congelada, porque las hay en el mercado y además están bien sabrosas. Voy a añadir además tomate, el típico tomate que tengo en el frutero, un poco tocando la guitarrilla, un poco blando, pues al final pelado o sin pelar me da igual, bien picado, o un tomate natural triturado. Además tengo unas judías verdes o unas vainas, que en este caso, como veis, son judías verdes o vainas francesas, que son redondas, que bueno, pues habitualmente no suelen estar en las tiendas, porque aquí estamos más acostumbrados a la vaina o a la judía verde plana, pero que también es muy sabrosa y que voy a utilizar para añadir en la última parte, junto con queso, que también lo utilizaremos para el pesto, y además calabacín, con la particularidad de que vais a ver que en principio el calabacín lo que voy a hacer es, para que quede bien verde junto con las vainas, la piel la separaré de la pulpa para añadirla en la última parte junto con las vainas para que la minestrone quede bien verde. Es importante, bueno, pues que solamente utilicemos, como vais a ver ahora en un segundo, la pulpa del calabacín para sofreírla con el resto de elementos, y que la piel, que es bien verde, que habitualmente se suele meter, bueno, pues en la elaboración de las minestrones desde el primer momento, y que con una sobrecocción queda pues como desleída, con un color así como oscuro y feo, lo que tenemos que hacer, bueno, pues es separar la piel de la pulpa. Para añadir la pulpa, bueno, pues en la última parte, perdón, en la primera parte del sofrito, y añadir, como os he explicado, la piel, bueno, pues al final. Voy a empezar a sofreír todos los elementos con un poco de aceite de oliva en una cazuela, bueno, pues apropiada y un poco alta. Vamos a añadir, bueno, pues primero los elementos cárnicos, el bacon de los amigos de Tello, un bacon con todo el gusto del humo de las virutas de Haya. Es interesante que utilicéis, bueno, pues un buen tocino, un buen bacon, una buena panceta y todas estas historias, porque al final, bueno, pues la diferencia de utilizar buena materia a mala materia prima, pues es considerable. Y el toque del humo en bacons, bueno, pues en piezas de bacon como estas que estoy utilizando, pues yo creo que es importante y fundamental. No solamente cuando te comes un bocata, sino también cuando te tomas una sopa de este tipo. Al final, bueno, pues piezas que no están inyectadas, piezas que se elaboran con procedimientos naturales y que nos alegran la existencia sobremanera. Vamos a añadir también la cebollita pochada, la cebollita picada, perdón, que vamos a empezar a pochar. Vamos a añadir también el puerro. Yo os confieso que lo he picado todo con un robot, salvo la zanahoria, la patata y el nabo, el resto está metido en una picadora de esas de 1, 2, 3, respondo otra vez. Es importante que cuando metéis verdura en una picadora para picar, porque no tenéis, bueno, pues tiempo para andar con el cuchillo y lo queréis hacer con una máquina, es que no lo piquéis demasiado para no llegar hasta ese punto en el que al final todo se convierte en una especie como de papilla, como de mezcla, y se separa la parte sólida de la verdura del agua. Es importante que accionéis con cuidado, que vayáis mirando y que no provoquéis el que la verdura se deshaga demasiado. Esos son, yo qué sé, trucos que yo creo que valen la pena. Además, el apio y el ajo, como os digo, en buena cantidad. Voy a subir un poco la intensidad del fuego y es importante que empecemos, bueno, pues a hacer este sofrito que no ha de colorearse demasiado, pero que sí tiene que coger, bueno, pues un poco ese aspecto entregado al fondo de la cazuela. No ha de dorarse, como os digo, pero sí tiene que entregarse. Vamos a añadir un poco de sal, teniendo cuidado porque el bacon, la panceta, todos los elementos cárnicos de cerdo, es verdad que habitualmente no suelen venir subidos de sal, porque al final, bueno, pues los elaboradores controlan mucho el tema de la salinidad de las pancetas, las tocinetas, los bacon, todos estos rollos, pero es verdad que con el calor, si en un momento dado le damos demasiado fuerza y empieza a tostarse demasiado, empiezan a salir, bueno, pues esa salinidad de esas piezas que normalmente se suelen, bueno, pues meter en salmuera antes de elaborar, antes de cocer y antes de curar. Pimienta en buena cantidad. Y ya habéis visto que, bueno, que la verdura empieza a soltar todo su zumo. El fuego estaba bastante, bueno, pues bastante vivo, y es verdad que en cuanto la verdura empieza a echar ese zumo, el fondo empieza a calmarse. En el momento que empieza a evaporarse todos esos jugos que van acumulándose en el fondo de la cazuela,
empieza a evaporarse toda esa agua, empieza a concentrarse de nuevo la poquita grasa que hemos añadido, junto a la grasa que sale del bacon, de la tocineta o de la panceta o todas estas historias, y se empieza a fraguar un poco lo que es la esencia de una sopa sin igual, que es la sopa minestrone. Fijaros, además tengo, como os he dicho, bueno, pues los dados de calabacín, que es la pulpa del calabacín. Que yo creo que esto es un buen truco. Si utilizáis verduras verdes para hacer una minestrone, bueno, pues es una pena que las añadáis desde un inicio en la cocción, porque al final pierde mucho color. Y por eso, en el caso de este calabacín, lo que os he explicado es interesante, que es que utilicéis la pulpa, que al final es blanca, y que con una sobrecocción no va a pasar nada porque no va a perder color, porque va a quedar oculta entre la sopa, y que la piel verde, o las vainas, o cualquier otra verdura verde que utilicéis, pues un brócoli, por ejemplo. Sin ningún problema, si utilizáis brócoli, yo lo que haría sería pelar los troncos del brócoli o los tallos más gruesos y picarlos y añadirlo a la base de la minestrone, pochando y dejando que haya una cocción larga con el agua y todos estos rollos. Y al final la floración del brócoli, que son, bueno, pues lo que habitualmente es la flor del brócoli, que es lo que nos comemos, eso dejarlo para la última parte, para ya pues 5 minutos antes de comerla, añadirla, para que al final se haga pues con los últimos golpes de calor y la minestrone sea lozana y tenga un color, bueno, pues bien atractivo. Eso yo creo que es importante. Y son los detalles que marcan la diferencia. La piel verde, lo que hacemos es, pues eso, pues cortarla en pedazos, en dados del mismo tamaño que la patata, o que la zanahoria, o que el nabo. Y además, bueno, pues la última cocción de estos pellejos, de estas pieles del calabacín, ha de ser breve, y no pasa nada, pues que al final ofrezca un poco de resistencia a la mordida, porque esa es la gracieta. La gracieta es que, por un lado, nos estemos comiendo una sopa como muy cocinada, muy estofada, y que nos encontremos algún elemento como las vainas o como esos brócolis o este calabacín que mantengan el color verde y que al meter la cucharada en la sopa pues tenga la sensación de que estás cortando algo terso. Todos los dados aquí acumulados sobre la tabla. ¿Veis? Y esto sí es interesante, bueno, pues que os lo ocurréis un poquito a los elementos que al final se están estofando en el fondo de esta cazuela y que van a quedar deshechos, pues no pasa nada que utilicemos una picadora, pero como veis, la patata, el nabo, la zanahoria o este calabacín, bueno, pues conviene cortarlo en dados un poco curiosos. Vamos a añadir aquí en el fondo, además de estos elementos que se están sofriendo, vamos a añadir un poco de patata y un poco de zanahoria. Y además voy a añadir el nabo. El nabo, que habrá gente que se sorprenderá, porque yo creo que es pues, una verdura como muy olvidada, el nabo, ¿no? Pero es verdad que en la cocina clásica hemos utilizado el nabo para infinidad de preparaciones. A mí me gusta mucho meterlo en caldo, meterlo en estofados, cuando hacemos, bueno, pues el típico estofado, el típico guisado de carne o este tipo de historias. El nabo yo creo que le da pues como un sabor antiguo a las preparaciones. Y en este caso, yo creo que la minestrone es fundamental que la sazonemos con un buen golpetazo de nabo. Voy a cambiar de fuego porque este fuego igual es un poco pequeño para esta historia. Y le voy a dar un poco de caña porque es verdad que este fuego igual es un poco manso y me hace falta un poco de alegría en el fondo de la cazuela. Y me voy a arrancar con el pesto mientras esto va poco a poco rehogándose. Iremos añadiendo el resto de elementos conforme vayamos viendo que este sofrito va avanzando, ¿eh? El resto de elementos, como veis, es la pastilla de caldo que en un segundo añadiremos. Las pochas, un poco de tomate y, como os digo, estas vainas las añadiremos al final. Tengo el queso rallado que también añadiremos al final y lo que vamos a hacer es empezar a currarnos un pesto clásico de albahaca. Ajos, con un poco de sal en el fondo. Vamos a añadir también un poco de pimienta. El pesto se suele condimentar con frutos secos, con avellanas, con almendras, con pistachos incluso. En este caso, exclusivamente vamos a meter los ajos y las hojas de albahaca. Y es verdad que esto nos lo podemos currar, bueno, pues en una batidora tradicional, sin necesidad de tener que estar, bueno, pues con nuestras abuelas dándole machaques a esto para currarnos un pesto. Pero si tenemos tiempo, os aseguro que vale la pena entretenerse un poquillo con esta historia. Si no, todo a la batidora y sabéis que al final el pesto no deja de ser una emulsión de ajo, frutos secos, sal, un poco de pimienta, albahaca o menta o rúcula o la hierba que queráis y todo eso emulsionado con un poquito de aceite de oliva. Pero bueno, en este programa a mí me gusta presumir
bueno, pues de que al final no hay excusas para cocinar en el sentido de que hay muchas emisiones que proponen un montón de robots, un montón de historias que hay que enchufar, un montón de runners, de pacoyets y de historias. Y aquí yo creo que lo único que hemos enchufado hasta el día de hoy es la batidora, porque con una sartén, una cazuela, un mortero o este tipo de elementos súper sencillos se puede cocinar. Y si tenemos tiempo, pues yo creo que vale la pena entretenerse un poco con estos gestos que al final son los gestos de nuestras abuelas y de la cocina más tradicional. La verdad que me estoy volviendo un abuelo cebolleta, ¿eh? La verdad que me estoy volviendo un abuelo cebolleta porque vengo hasta con mi recetario de cuando estuve en la Costa Azul hace ya mogollón de años y es un lujo que veáis esas fotografías de aquella época tan bonita de la que yo en este programa he hablado un montón de veces, cuando estuve en Cannes y cuando al final, bueno, pues buceé en toda esa Provenza, en todos esos campos maravillosos. Sí, realmente te empiezas a repetir como el ajo. Estás hecho un abuelo cebolleto total. ¡Felicidades, viejuno! ¿Pero qué es esto? Vaya para de cabrones, chaval. ¿Qué cerdos? ¿Pero qué es esto? Nagore hablándome aquí en directo, impresionante. ¡Qué cabrones! Hostia, es mi cumpleaños, chaval. ¡Qué heavy! ¡Qué cerdos! Me han hecho una trampa. Esto es una especie como de bomba lapa que me han improvisado. 43 añazos y fijaros qué panda de cabrones. Joder, el bolo, mi hermana, haciendo un ridículo impresionante. Nagore corriéndose de gloria. Yone, supercampeón. José Lu, Super Samuel y Super Dani. Joder, qué cabrones. Qué asquerosos. 43 añazos. Estoy hecho un super viejo. Todo el rato contando los mismos rollos, las mismas historias y falta Gary, que no se va a escapar, que no se ha puesto el gorro, que está en plan super vinagre. Gary Player, joder. Que pasa mogollón de la fiesta. Este siempre va como de independiente. 43 años y es verdad que me repito más que los alfajores. Qué cabrones. Joder. Como en el programa de Arguiñano, como hablándome, ¿no os acordáis? En aquellas emisiones antiguas de Arguiñano que desde la realización había alguien que le hablaba a Carlos y tal. De repente me sentí un poco Carlos de Arguiñano. Y es verdad que estoy hecho un viejo y hecho un pesado. Y hoy he cumplido 43 años. Y estoy súper acabado, chaval. Bueno, como os decía, qué cabrones, qué cerdos, qué perros. Esto es como con gorritos. Yo he visto que andaban ahí como con bolsas y digo, ¿qué van a traer? ¿Algún regalo o así? Y era todo... Joder. Era todo una trampa cubriéndose de gloria, haciendo aquí el ridículo en directo en este programa que se llama Robin Hood, Atracón a mano armada. La verdad que hay que echarle valor para hacer el ridículo de esa forma, ¿eh? Son unos campeones. Bueno, ya habéis visto que aquí tengo ya una papilla. El único que ha mantenido la dignidad es Gary, ¿eh? Que no se ha puesto el gorro ni para Dios. Es más elegante y más serio, es como de otra época, joder. Como os digo, tengo aquí esta papilla maravillosa que habéis visto, que hasta con surprise incluida la he resuelto en un periquete. Y una vez que tenemos esta papilla bastante machacada, sin necesidad de convertir esto en un puré, ¿eh? No os agobiéis, ¿eh? Con esta textura, como veis, es suficiente. No hace falta tampoco estar aquí 40 horas dando vueltas. Lo que vamos a hacer es, en un segundo, rematar nuestro pistú o nuestro pesto, o como queréis llamarlo, y vamos a seguir con la cocción de esta historia, que en este fuego sí está cogiendo ya mucha más fuerza y se está empezando a rehogar como a mí me gusta, como yo quiero. Fijaros, en este fondo, una vez que, como veis, esto no coge demasiada coloración, pero sí tiene suficiente fuerza, lo que vamos a añadir es un poco de pastilla de caldo, teniendo en cuenta que vamos a mojar la minestrone con agua. Si mojáis la minestrone con un caldo de verduras, un caldo de pollo o alguna historia de estas, no hace falta que añadáis pastilla. Pero yo voy a reforzar porque al final la voy a mojar con agua. Vamos a añadir ese tomate que estaba tocando la guitarra. Damos unas vueltillas a esta historia. Fijaros qué magma hay aquí dentro, ¿eh? Joder, 43 tacos. Te he hecho una chona ya del copón, ¿eh? Vamos a añadir además estas pochas que están congeladas. No tengáis ningún reparo en añadir, como os digo, pochas congeladas. Si tenéis unas buenas pochas o unas buenas alubias en conserva que están resueltas ya en la alacena, hacéis la sopa normal y en el último momento, como la alubia o la pocha en conserva ya estará resuelta, incluso garbanzo, no tengas ningún inconveniente en meter garbanzos en la minestrone, ¿eh? O arroz o pasta o este tipo de historias. Lo que hacéis es, justo en el último momento, como la conserva estará resuelta, bueno, pues la añadís en la sopa ya cocinada. Y en este fondo, que como veis es un fondo no muy sofrito, pero con cierta historia y bastante entregado al fondo, lo que hacemos es añadir agua. Si es caldo, mejor, ¿eh? Esto no es un estofado, esto es una sopa, ¿eh? O sea que vamos a añadir bastante agua, teniendo en cuenta que aquí hay patata, que aquí hay nabo, que aquí hay zanahoria.
que al final todo eso va a chupar bastante sustancia y que a mí, por lo menos, cuando hago sopa me gusta tener bastante cantidad. Si me sobra, la congelo. No tengas ningún inconveniente en congelarla, ¿eh? Porque la verdad que es un lujo cuando uno, bueno, pues está en el currelo y tiene un día complicado, como muchas veces os digo, saber cuando está yendo a casa en metro, en autobús o en coche, saber que tiene en la nevera una sopa. Y cuando hago sopa, a mí me gusta hacer cantidad, no me gusta andar en plan churro haciendo sopas en cazuelas pequeñas. Vamos a dejar que esto, bueno, pues cueza aproximadamente unos 40-45 minutos. Tener en cuenta que hay patata, que hay zanahoria, que hay nabo y que a esto le hace falta, bueno, pues un poquito de cocción. Y también hay alubias. Vamos a dejar que pasen esos 45 minutos. Vamos a montar nuestro pesto añadiendo poco a poco aceite de oliva en el mortero. Esto lo podemos dejar preparado, ¿eh? Mucho olor a ajo, mucho olor a albahaca, esto me encanta. Y ese queso que tenemos aquí rallado, se lo podemos añadir al pesto o se lo podemos añadir al final a la sopa. Voy a añadir ahora un poquito aquí al pesto, al queso. Pero como os digo, esto a mí me suele gustar tenerlo en la mesa y cuando tienes ya la minestrone servida y ya le hemos mezclado, bueno, pues los calabacines, las alubias, el pesto y estamos haciendo nuestras mezclas, como cuando comes pasta, coger el queso rallado y añadirlo por encima. Las variaciones, infinitas. Tantas como hortalizas, como condimentos y como elementos añadimos en nuestra cazuela. En este programa somos súper soperos. Nos hemos declarado siempre fervientes amantes de las sopas. Nos gustan las soperas, nos gusta la cucharada sopera y sobre todo nos gusta el plato hondo. Seguimos en un segundo, ¿eh? Estáis en Robin Food, Atracón a mano armada. ¡Qué cabrones! Vaya festejo me han montado aquí como con gorritos y todos haciendo un ridículo de copón. La verdad que tengo un equipo que son los campeones, ¿eh? Autoinmolándose aquí, tipo... Joder. Robin Food. Esta es la historia, ¿habéis visto? Bueno, pues que la cocción de la minestrone va viento en popa. Al final el color es un color pues como de patata, de porrusalda. Aquí hay otros ingredientes distintos a una porrusalda, pero el tono es el de una sopa casera, como veis. Como os he dicho antes, si aquí hubiéramos añadido los elementos verdes, las vainas, el brócoli, yo qué sé, el calabacín, todas estas historias, al final todo esto tendría un poco un color de chichinabo y se trata de que nuestra minestrone al final tenga color lozano. Es importante que las actrices porno estén buenas, pero también que estén como bien colocadas y todos estos rollos. Y en este caso, esta sopa de minestrone, bueno, pues viene al final a resumir un poco esa teoría. Calabacín, el verde al final, para que nuestra actriz porno esté bien guapa. Y luego las judías verdes, vainas o lo que os dé la gana, en vez de andar aquí con un cuchillo troceando en plana normal, bueno, pues lo que hacemos es lo que han hecho las abuelas toda la vida, que es cortar las vainas de aquella manera, irregularmente, a lo vikingo. Cogemos las vainas, las judías verdes, y las rompemos aquí encima. Si somos un poco tarados mentales, bueno, pues las cortamos a cuchillo como más fino y todos estos rollos. Pero al final se trata de que la historia esté buena y sobre todo se trata de cocinar con economía de recursos, que es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Tenemos una tabla y un cuchillo, pues le damos, pero si no, con la tijera, con la mano o como han hecho nuestras abuelas toda la vida. Esto se trata de que al final no lleva mucho más de 5 minutos. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar la textura de nuestra minestrone. Si vemos que está demasiado gruesa, añadimos un poquito de caldo, añadimos un poquito de agua. Si vemos que está demasiado líquida, pues igual conviene quizás filtrar un poco y eliminar el líquido. Al final, te entiendo un poco la historia teniendo en cuenta de que esto no es, bueno, pues un guisado, sino que esto es un potaje o una sopa. Y al final, bueno, pues tiene que tener esa textura característica pues de una sopa bien rica. Hay que rectificar de sal, seguramente. Probamos y es el momento de empezar a añadir, bueno, pues un poquito más de sal. Es el momento, por ejemplo, de añadir también un poco de pasta, ¿por qué no? Joder, está espectacular. Vamos a añadir un poquito de sal. Como os digo, si puede añadir un poco de pasta, pueden ser pues unas coquillettes de estas, unos macarrones, unos espaguetis rotos o lo que os dé la gana. También podemos añadir arroz. El arroz hubiera convenido haberlo añadido antes, pues hace como media hora o así, añadir pues un puñado de arroz, que le va a dar sabor y que de alguna forma también va pues a engordar el caldo. Mientras esto, bueno, pues ultima un último hervor, porque al final, bueno, pues se trata de que esto lleva un poquito más. Bueno, pues aquí tenemos también la vedeta de esta historia, que es el pesto de albahaca. Fijaros, ahora estáis viendo no solamente este magma supremo verde en este mortero, sino esas fotografías de cosas que hemos hecho con pesto en el programa. El típico pesto añadido, bueno, pues a una pasta recién hervida. También ese pesto que añadimos a aquel ragú con albóndigas, con pasta. Hemos hecho muchísimas cosas con pesto y acordaros que el pesto no solamente se puede hacer con albahaca, sino que podemos utilizar rúcula, podemos utilizar menta o cualquier hierba
que al final nos guste, incluso con perejil. Para aquellos aburridos a los que la albahaca les resulta como demasiado perfumada, demasiado exótica y sois un poco grises, bueno, pues hacéis un pesto con perejil, que será más apagado, pero que también tendrá su historia. Y se trata, si nos vamos a comer la minestrone y además la vamos a colocar en el centro de la mesa sin miramientos y sin chorradas, de añadir ahora mismo el pesto aquí dentro, darle una vuelta y colocarlo en la mesa y comerlo, pero es importante que el pesto esté recién añadido, o si no, llevar, bueno, pues el mortero o recipiente con el pesto a la mesa, acercar la minestrone también a la mesa junto con el queso y que cada uno se sirva y se las componga a su manera. Pero es importante que no añadáis el pesto y que abandonéis la sopa, porque al final el perfume del pesto recién añadido yo creo que es inigualable. Si sobra minestrone que tenía pesto revuelto y ha hervido y se ha enfriado, pues tampoco pasa nada, no tengas ningún inconveniente meterlo en un tupper, meterlo en la nevera o congelarlo. Es igual. Al final lo que hace falta es cocinar sopas y disfrutar como auténticos cabrones. Y esto, la verdad que yo creo que no necesita tampoco mucha más cocción. Como os digo, las vainas estarán crash. El calabacín, bueno, pues también estará un poco crash. Y como veis, bueno, pues aquí lo gozoso de la historia es que nos encontramos las pochas, nos encontramos las alubias. Fijaros qué panorama, ¿eh? Las vainas mantienen su color vivo. Y esto, lo mejor, como os digo, es añadir una buena cucharada de pesto aquí en una esquina y además, como cuando comemos pasta y todos estos rollos, tener el queso parmesano cerca o el queso idiazábal o el queso que más rabia os dé y espolvorear bien con queso. Esto os aseguro que es uno de los mejores platos que podemos disfrutar. Una sopa minestrone tradicional, néctar entre los néctares. Viva Rusia. Ahora vamos a las guarrindongadas, no os olvidéis, ¿eh? Estamos en viernes. Y esto no ha terminado aún. ¿A dónde vas? Ni se te ocurra levantarte del sofá. Haber mirado antes, sin vergüenza. Baja la cámara. Joder. Vaya néctar supremo. Un poquito más de caldo. Joder. ¿Qué néctar? El programa de hoy toca a su fin, un programa con muchas sorpresas. ¿Quién me iba a decir que estos cabrones me habían preparado? Bueno, pues esa sorpresa final. Efectivamente, hoy he cumplido nada más y nada menos que 43 años. Estoy más viejo que cascorro. A pesar de todo, hoy también vamos a terminar con las guarrindongadas. Sabéis que es la perversión más inmunda, al bocata imposible, esa mezcla súper asquerosa y nauseabunda que absolutamente todo el mundo en este planeta Tierra comete con nocturnidad y alevosía. Cuando todo el mundo está acostado, cuando estás solo en casa, cuando te levantas de la siesta y te das cuenta que no hay moros en la costa, te levantas y haces esa mezcla repugnante, abres esa lata, abres esa caja de galletas, mezclas, bueno, pues esas cosas que normalmente cuando hay gente delante, bueno, pues no te atreves a mezclar. Como ha hecho la amiga Yune, que nos escribe desde Donosti. Escuchar, esta guarrindongada yo no la he probado porque me echa para atrás, dice, pero se la hago tomar a mi hijo de 21 meses todas las mañanas, estrellitas con leche hipercalórica, tazón de leche entera, más 2 cucharaditas de Nesquik, más una cucharadita de azúcar, más 5 cucharaditas de cereales solubles, más un chorro generoso de aceite de oliva. Mi hijo estaba bajito de peso y con esta receta va mejorando poco a poco. David Arnedo Fernández dice, una muy facilita, salchichas de Frankfurt crudas untadas en yogur de coco. ¡Qué puto asco! Manjar de dioses, dice, desde Legutio escribe, miren, dice, es una guarrindongada descubierta este verano a falta de patatas para componer unas vainas con patatas no vez cocidas las vainas y aliñadas con aceite, vinagre y sal, se me ocurrió echar patatas fritas de bolsa rompiéndolas sobre el plato. Te aseguro que no está nada mal. Desde Lekeitio escribe Dori Sánchez, dice, esta guarrindongada te gustará. A mí me dejó con la boca abierta. En uno de mis viajes llegué hasta Granada y después de estar tomando unas birras por el barrio judío, con tapita en una tasca chiquitina, pedí una cerveza y me pusieron una tapa que consistía en anchoa en salazón
con leche condensada y un dátil. Lo probé y me gustó muchísimo. Ánimo con tu proyecto de perder kilos. Esta guarrindongada tiene que estar súper buena, muy moruna, muy chotuna. Desde Donostia escribe Anchón, dice, untar una baguette con nocilla y añadirle, unas sardinillas en lata o unas anchoas. Está buenísimo. Y finalmente, esta que pondremos en práctica. Marcos desde Donostia escribe, de pequeño comía fatal, típico niño que amarga a todo Cristo, pero mi abuela descubrió que acompañándolo de ciertas cosas podía hacerme tragar casi todo. No te puedes imaginar lo que comí con aquella deliciosa salsa de tomate. Y a la hora de la merienda el bocata podía ser de cualquier cosa, pero siempre tenía que tener queso con membrillo dentro. El queso con membrillo sigue siendo uno de mis pequeños placeres y cuando no miro a nadie le intercalo una raja de chorizo. Ahora vamos a cometer esta guarrindongada, pero no os olvidéis que esta semana ha sido una semana de infarto. Poner en práctica las recetas. Acordaros, sopa Martina Klein, bonito con tomate, rillette de salmón. Hicimos la tortilla de patata trampa, el bacalao y las cocochas con tomate y sobre todo tuvimos la visita de Neko Hacha, que es un auténtico campeón con el que nos hizo, bueno, pues entre otras cosas, aquel bocata de yema con panceta alucinante. Bueno, pues la guarrindongada de hoy, joder, fijaros cómo me ha puesto mi hermana aquí todo el tema de la campana, como aristocrático, es queso con chorizo y con membrillo. Que esto en bocata, joder, pues es néctar supremo. O sea, probar esto, pues la verdad que no tiene mucho sentido, porque, joder, este, mira, el cabrón de Yonchu, el cámara que es un delincuente, se está escojonando como diciendo, joder, a ver si me da el cacho que sobra. Cocinar, que el mundo se va a acabar. Os veo el lunes a la misma hora. Guisarme, por favor. Esto es supremo. Impresionante. Agur. Joder, qué bueno. Hace como que no come, pero está esperando a que cortemos para meterse el bocata en la boca. ¿Cómo mete el bocata? Joder, unos temblores en la cámara.